¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Primer programa de septiembre, para quienes nos ven en la primera emisión del domingo a la noche, es primer domingo de septiembre. Bueno, los que nos ven en la repetición también, estamos saliendo durante la primera semana de este noveno mes del año, el mes de la primavera, y el mes donde, bueno, empiezan a resurgir también todo lo que tiene que ver con la flora, ¿no? Lindo mes de septiembre para aquellos que somos amantes de la naturaleza. Este es el espacio de la noticia comentada. Buscamos un hecho y lo comentamos. Está ahí entre el comentario y la editorial, ¿no? La semana pasada decíamos, cuando traíamos una historia, la historia de Ramona, que pensábamos que el periodismo debía usar más el hecho de contar historias y no solo hechos. Y por eso traíamos una historia que en realidad era un espejo de muchas otras historias, porque hablábamos de Ramona, una campesina que había sido desalojada allí en Córdoba. Pensamos que también es este un momento donde el periodismo, además de contar historias, además de contar hechos, es un buen momento para descubrir. O sea, para mostrar aquello que está tapado, que está cubierto. Eso es investigar, eso es descubrir. Y que generalmente está tapado porque afecta a los intereses de algunos que con toda la intención lo cubren, lo tapan, para que vos o quien sea, no se puedan enterar. Y por eso, al momento de descubrir, siempre la información es importante. La información, dicen algunos autores de los manuales de periodismo, es revolucionaria. Lo que es cierto es que la información es contrastable. La información es indiscutible. Cuando hablamos de hechos subjetivos y discutimos, en algún momento alguien puede decir, bueno, esa es tu manera de ver las cosas, la mía es de otra manera. Y ahí se acabó, no hay más posibilidad de seguir discutiendo. Porque tiene que ver con enfoques personales. No sucede igual con la información es un hecho, algo que sucedió y es contrastable. Y hoy vamos a tomar esto, la información, porque como muchos dirigentes, descaradamente, hablo de dirigentes, muchos a nivel planetario, no solo en nuestro país, utilizan en épocas discursivas la impunidad y la ignorancia, en un momento donde parece que ser ignorante da chapa, muchos se vanaglorian de ser ignorante, y muchos de estos dirigentes mundiales, Rajoy, Trump, Aznar, entre tantos otros, en nuestro país, también nuestro presidente, el presidente Milei, impunemente dicen que la crisis climática o el calentamiento global es un invento, no existe, y demás. Y lo hacen negando evidencia profunda, planteada desde el campo científico. Y esto es grave, es muy grave por dos cosas. Primero porque al ser personas públicas de mucho prestigio, te guste o no, de mucho prestigio, lo que dice puede ser repetido por otros pensando que si lo dijo fulano debe ser así. Pero por otro lado, porque son dirigentes que son los responsables de tomar medidas para, aunque sea, temperar esto. Y si no creen en esto, no solo no lo van a temperar, sino que van a profundizar la crisis climática. Mira, desde acá humildemente, desde hace 12 años, venimos trayendo pruebas concretas de la evidencia de la existencia de un momento histórico de crisis climática, de calentamiento global. Y hemos mostrado, no con trabajos nuestros, sino de otra gente, que es una realidad, que no nos gusta que suceda, pero que es una realidad. Hoy vamos a mostrar evidencias concretas. Ese es un trabajito que ya hace unas semanas estamos haciendo. Va a ir acompañado con algunas placas y algunas imágenes, y vamos a mostrar cómo algunas de las cosas que están pasando son absolutamente contrastables. O sea, lo que decíamos al principio, información. La primera tiene que ver con esta primera placa que está apareciendo ahora y que dice que en los últimos 100 años la temperatura promedio de la Tierra aumentó casi 1 grado. Estoy informando, no estoy opinando. Esto es contrastable. En un siglo la Tierra tiene 1 grado más
de temperatura. Y este es el indicador seguramente más claro a la hora de demostrar esto, ¿no? Constantemente las temperaturas aumentan y esto está comprobado que es por efecto de los gases de efecto invernadero que, atrapados en la atmósfera, afecta tremendamente los ecosistemas. Ya tenemos la primera. No es casual, no es azaroso, hay una causa que genera que en los últimos 100 años tengamos 1 grado, que es un montón. Alguien dirá, 1 grado, no es nada. Es un montón. Pensá que cada 100 años esto sucede, la Tierra no se lo va a bancar. La segunda placa también nos remonta a los últimos 100 años y tiene que ver que en los últimos 100 años las lluvias fueron un 2% más intensas. Y esto también es información contrastable. Está demostrado y tiene una explicación. ¿Por qué aumentó la lluvia en este último siglo? Porque aumentó la temperatura y cualquier meteorólogo te va a decir que si el aire se calienta, se retiene más vapor, lo que pasa cuando uno pone a hervir una pava. Ese vapor va a la atmósfera con más humedad, produce más cantidad y más intensidad de lluvias. Y por eso hoy tenemos lluvias mucho más frecuentes y mucho más intensas de las que teníamos antes. Esta tercera placa que estás viendo ahora, y es la tercera demostración que tenemos hoy, tiene que ver que en los últimos 20 años, ya no 100, sino en los últimos 20 años, las fuerzas de los huracanes y las tormentas aumentaron en un 100%, el doble en 20 años. Y esto se origina porque también, cualquier estudiante de meteorología o de climatología te lo diría, se originan porque se reciben su energía del agua caliente que sale del océano, antes no estaba tan caliente ese aire, y como el mar tiene cada vez más temperatura, hay cada vez más aire caliente que genera estos huracanes y tormentas que sean no solo cuantitativamente más, sino que sean mucho más intensos. Vamos a la siguiente placa, y que nos dice que la pérdida del hielo en el suelo y en los glaciares se aceleró un 57%. Vamos a redondear. Más de la mitad se aceleró la pérdida del hielo de los glaciares. Casi el 60% del hielo se fue. Esto significa, yo sé que es difícil en términos televisivos, pero sería 1,2 billones, con B larga, billones de toneladas de hielo por año estamos perdiendo. Bueno, si esto no es demostración palpable de que la cosa está más caliente, no sé qué más necesitan, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, esta semana salió un informe de una investigación internacional que el Perito Moreno está perdiendo por año 4 metros de hielo. Todos los años estamos perdiendo 4 metros, por eso cuando los turistas van cada vez más lejos el Perito, porque se va perdiendo esa cantidad de hielo. Y esto sucede también por las altas temperaturas, no hay otra explicación. Es como cuando abrís el freezer y se te derrite el hielo. Las altas temperaturas hacen que los hielos del suelo y de los glaciares se vayan derritiendo, se hacen cada vez más delgadas y se derriten más fácilmente. Volvemos al número 100. Y esta es la próxima placa que mostramos. En los últimos 100 años, el nivel del mar aumentó casi 18 centímetros. Si quiere que sea más preciso, es 17,8 centímetros. Vamos a poner casi 18. Esto es el aumento del mar, 18 centímetros en un siglo. Y esto se origina también por el aumento de la temperatura del mar y por ese hielo que te decía yo, que se derretía y termina en algún lado. Ese agua del hielo termina en los mares que suben su nivel. Y esa elevación del mar no solo genera grandes problemas ambientales, sino que está generando grandes problemas en las ciudades costeras. Las ciudades que viven allí, muchas de ellas, no muchas, perdón, algunas de ellas tuvieron que ya emigrar porque el mar inundó esa ciudad y se supone que en el futuro va a seguir inundándolo. Siguiente placa tiene que ver con lo que pasó en los últimos 30 años con el océano, y es el aumento de la acidez en más del 6%. El agua de los océanos es más ácida de lo que era en los últimos 30 años. Esto tiene que ver con la presencia de un componente que es el dióxido de carbono. Cada vez los mares tienen, y los océanos tienen más dióxido de carbono que viene de la atmósfera, que lo absorbe el océano,
y que cuando llega al mar, esa reacción convierte ese ácido carbónico, y esto también te lo diría cualquier químico, y lo hace mucho más ácido a ese agua. Y esta acidez modifica el pH del agua y afecta a la vida marina. Tanto la flora como la fauna del mar no se bancan esa acidez del mar que antes no existía. Con datos concretos, estamos viendo lo que pasó en estos últimos 30, 60 o 100 años, de acuerdo a la información que hasta recién planteábamos. Es una evidencia concreta de lo que nos está pasando, que da de bruces cualquier negacionismo de es un invento del socialismo, es mentira y demás. Ahora, si nos detenemos en el calentamiento, también nos van a pasar a futuro, porque esto es lo que está pasando o lo que pasó. Nos va a pasar a futuro otras cosas. Por eso vemos la última placa de hoy, y que dice que en los últimos 100 años el norte y el centro de América van a ser las regiones con mayor calor y mayor sequía del mundo. Y esto va a suceder por el mismo motivo, porque la temperatura aumenta, provoca humedad en el suelo, esa humedad se evapora mucha más rápidamente, genera sequías en el suelo y olas de calor que van a ser no solo más intensas, sino mucho más severas. Este combo de humedad que se levanta, temperatura y sequía va a provocar además incendios forestales que se sumarán a los ocasionados de manera intencional, y estos serán por cuestiones naturales. Como se ve, está claro que tenemos que frenar esta locura. Esto es un resumen irrespetuoso de lo que nos está pasando y de lo que nos va a pasar. ¿Pero por qué tenemos que frenar? Porque en esto se nos va la vida de toda la existencia, de la flora, de la fauna, pero también la nuestra está corriendo peligro. Por eso, a partir de hoy, vamos a ir poniendo, no solo en este programa y en diferentes momentos del programa, sino de acá hasta fin de año al menos, vamos a poner este reloj que estás viendo acá. Este es un reloj hecho por la comunidad científica que te dice cuánto nos quedas. Ahí lo estás viendo, 3 años y chirola. 3 años y chirola para que, ahora se viene la COP30, la Asamblea de Naciones Unidas, para ver qué medidas tomar contra la crisis climática. ¿Qué medidas tomamos para limitar el calentamiento del planeta en 1,5 grados, que es lo que tenemos que hacer? Si no lo hacemos, como dice la pibada hoy, estamos al horno. Y la semana que viene vamos a seguir. Digo, los tiempos televisivos no te permiten extender mucho más esto, pero vamos a seguir con esta campaña informativa y vamos a hablar no de lo que pasó en los últimos 30, 60 o 100 años, sino en cómo nos está afectando hoy el calentamiento a la salud de cada uno de nosotros. Desde hace un tiempo venimos hablando de una sola salud. Una sola salud quiere decir que la salud de la flora, la salud de la fauna y la salud de los seres humanos es una sola. La salud del ambiente, de los territorios y de los cuerpos que habitan en esos territorios es una sola. ¿Cómo está afectando el calentamiento global nuestra salud? No solo la que estamos viendo de la flora, la nuestra, la de los seres humanos. ¿Qué nos está pasando? De eso vamos a hablar la semana que viene, porque es muy importante que lo hablemos. Mire, vaya como adelanto de lo que estamos sufriendo. Por la crisis climática, hoy, casi 50 millones de personas están emigrando de su lugar. No pueden seguir viviendo en los territorios que habitan. Porque la tierra no sirve más, porque se inundó, por el calor, porque no hay para producir comida. Son los que llamamos ahora refugiados ambientales. Y por primera vez en la historia, el mundo tiene más refugiados ambientales, o sea, más gente obligada a irse de su lugar que refugiados por conflictos étnicos, religiosos, económicos o bélicos. Siempre esos conflictos entre naciones, entre fanatismos religiosos o por guerra, se llevaba el puesto número 1 de refugiados. Hoy los refugiados ambientales son mayores cuantitativamente que estos tipos de refugiados. Le hablaba de 50 millones de personas. Se calcula que para el 2050 esto se va a multiplicar. Serán 100 millones los refugiados ambientales emigrando, buscando un lugar
donde poder vivir con su familia. Está claro que tenemos que cambiar, por eso la importancia de este reloj, a ver si nos alerta sobre qué tenemos que hacer. De esta manera abrimos nuestro programa de hoy, programa que tiene muchísimas cosas, por eso entra casi corriendo Gaby. Acá, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Porque Gaby me ayuda siempre a contar qué es lo que tenemos en el programa de hoy y que como siempre tendremos las 3 luces del semáforo. Así es, como siempre tenemos la luz roja, la mala noticia, la más o menos que es la amarilla y la buena noticia que es la verde. En la luz roja nos tiene de protagonistas a los santafesinos, particularmente a la Convención Reformadora de la Constitución, y la oposición del Bloque de la Libertad Avanza a declarar el derecho al agua como un bien común. Para nosotros es una mala noticia. Claro, es una mala noticia que todavía haya representantes políticos que digan, no es necesario declararla el derecho al agua y sin agua no podemos vivir, ¿no? Está piola que haya un dictamen favorable por la mayoría, pero Totalmente. Es muy loco que tengamos que discutir esto todavía, ¿no? Exactamente. Bueno, la luz amarilla en realidad nos va a llevar hasta Dinamarca, porque allí se está construyendo la primera isla energética, no solo, digamos, que provee energética, digo, en el mar. Es una isla en el mar compuesta para producir energía, no solo para los dinamarqueses, sino también para exportar al mundo. Energía limpia, ¿no? Energía es limpia, buenísimo, exactamente. es buenísimo. ¿Y la buena noticia? Y la buena noticia está en la provincia de Córdoba, porque allí la ciudad de Tránsito, así se llama la ciudad, Tránsito, encontró la manera de liberarse totalmente de la basura. Creo que es el único municipio del país que no tiene basurero a cielo abierto. Le encontraron la vuelta y no hay más basural. Toda la basura de esa localidad se recicla en algo. Exactamente. Te lo cuenta Gaby en un ratito en la buena noticia de la semana. Sabemos que nos ponemos como pilcha, decíamos hace un par de programas atrás, y hacíamos un informe y un par de programas sobre este tema. La pregunta ahora es, ¿sabemos qué comemos? ¿Sabemos qué llega a nuestra mesa? Vamos a hacer un informe sobre ese tema y vamos a hablar con un médico y un Quijote realmente de estas batallas. Hablo del doctor, un gran amigo de este programa, Damián Berseñasi, que allí donde él vive, si bien él es paranaense, está viviendo hace muchos años en Rosario, en el Consejo Deliberante presentaron un proyecto sobre cómo producir alimentos sanos en los municipios. Muy piola, y vamos a hablar con Damián sobre ese tema. Y al respecto de eso también hay recomendados. El que tengo a mi cargo contarte tiene que ver con un documental que habla sobre justamente el camino de la agroecología. ¿Será esto una utopía o una realidad concreta que pueda resolver esta crisis en la que estamos? Yo traje un par de libritos para recomendar, lecturas sobre este tema también. Hay muchísimo. Traer todos se había sido imposible. Hay que elegir. Yo traje como 5 libros que realmente son muy recomendables para seguir pensando este tema. Bueno, yo me voy rápidamente Vaya y usted nomás. continúe con lo suyo. Vaya nomás, que mientras Gaby se prepara, yo te quiero contar 2 cosas muy rapiditas. La primera, que esta semana estuvimos en La Picada, es una localidad, un pueblo que está cerca de la ciudad de Paraná. Allí el doctor Rafael Lachmanovich presentó una investigación sobre la contaminación de lo que se conoce como la cuenca del arroyo Las Conchas, que termina en el río Paraná y demuestra una vez más que esos cursos de agua son de los más contaminados de Sudamérica y del mundo. Allí un grupo de vecinos se están reuniendo, se llama Red de Arroyo Las Conchas, muy preocupados por este tema. Estuvimos ahí, juntamos muchos testimonios, en futuros programas vamos a estar hablando sobre este tema. Y lo que también te quiero contar nos lleva también a la provincia de Entre Ríos, y es algo tremendo que pasó en estos días. Hace poco te decíamos que Entre Ríos, el gobierno de Entre Ríos, en una práctica de regresión humanitaria, te diría, no solo ambiental, sino humanitaria, permitía la caza deportiva. Creo que lo ponía Gaby en una luz roja, y además me dice que sí, del otro lado del estudio, así que es así. Y además lo charlábamos acá, un atraso total, ¿no? Hoy pensar que matar un pato, un ave, un jabalí, lo que sea, es deporte. Pero ahora va por más. Entre Ríos se pliega al régimen de incentivo a las nuevas inversiones, al RIGI. ¿Sabes qué pone dentro de los beneficios impositivos
del rigi entrerriano la posibilidad de hacer casa deportiva o de instalar cotos de caza. Digo, si yo instalo en mi campo un coto de caza y permito que vengan cazadores extranjeros y dejen dólares para matar especies, el gobierno de Entre Ríos te premia, por ejemplo, me lo anoté para no errarle, con el 100% de los ingresos brutos. El kiosquito de acá a la vuelta lo paga, pero el que permite matar patos no. El 100% de ingresos brutos, el impuesto automotor, el impuesto inmobiliario, el impuesto al sello. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Para que vean que no es mentira, la disposición legal del gobierno de Entre Ríos sobre ese tema. Una locura, y lo queremos denunciar. Más que una luz roja, es una recontra luz roja. Hablando de la luz roja, está Gaby preparado para que nos hable esto, ¿no? Cómo todavía hoy hay representantes nuestros santafesinos que suponen y dicen a viva voz que el derecho al agua no es necesario legislarlo. Así es, encendemos esta luz roja que quedó pequeña al lado de la noticia que recién dijo Ricardo, pero no deja de tener su importancia. Ya se transita, como te decía, la última parte de la convención que reforma la Constitución provincial aquí en Santa Fe y se presentaron varios dictámenes. Uno de ellos es el de reconocer el derecho al agua, al ambiente sano y de los derechos de los consumidores. Sin embargo, el que más debate generó fue el de reconocer el derecho al agua, ya que el dictamen por la mayoría reconoce al agua como un bien común, esencial para la vida y con acceso universal. En ese punto también se plantea una gestión sostenible con participación ciudadana. Aníbal Facendini, quien es docente titular de la Cátedra del Derecho al Agua, reconoce la importancia de esta decisión, aunque detalla que algunos representantes no coinciden con esta norma. Lo escuchamos. Estamos con una inmensa alegría que la Comisión de Declaración de Derechos y Garantías termina de aprobar, de dictaminar lo que venimos pregonando de 1993, que es el derecho al agua y al saneamiento y la preservación de los ríos y los humedales. Nosotros estamos muy contentos porque es, digamos, un paso muy importante que dictamine a favor de lo que hemos planteado y que luego va a pasar al plenario. Tenemos la gran esperanza que va a ser aprobado cuando vaya al plenario y se incorpore a la Constitución provincial. Lógicamente hay otros sectores políticos, bueno, que no empatizan ni con la vida ni con la necesidad de defender el derecho humano al agua, que ya técnicamente antes se hablaba de un recurso escaso el agua, hoy ya se habla de un recurso finito. El bloque de La Libertad Avanza no concuerda con ambos dictámenes, ya que consideran, como te lo anticipábamos, que establecer derechos de algún grupo en particular resulta ser discriminación inversa, dicen. Si bien todo da a entender que los votos mayoritariamente se inclinarán por el dictamen de la mayoría, resulta peligroso que todavía se planteen consideraciones antiderechos ambientales y grupales. Cerramos de esta manera el primer bloque de nuestro programa de hoy de Onda Verde. Vamos a la pausa, pero quédate con nosotros que tenemos mucho más para compartir. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Los Espíritus, Camionero y Hugo y los Gemelos. 20 de septiembre en Tribus. Una noche de rock, blues psicodélico y fusión litoraleña. Los Espíritus, Camionero y Hugo y los Gemelos. Anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. GRUM, Mercado Sustentable, Dietética a granel, Verdulería orgánica, agroecológica, congelados, bicarbonato, limpieza del hogar biodegradable, Avenida Freire 2856, envíos a todo el país, por mayor y menor, Instagram, grum.sustentable.
¿Es lavar a mano o rendir los finales? ¿Qué hacemos? Tranqui, amiga, yo resuelvo. Más fácil, más simple. Entrá en Yo Resuelvo y encontrá a quien necesitas en segundos. Hola, vengo a arreglar el lavarropas. Farmacia Figueroa Sobrero, 87 años al servicio de los santafesinos. Adherida a convenio de vacunación de IAPOS, PAMI y otras obras sociales. 3 generaciones trabajando por la salud y haciendo historia en la ciudad. Farmacia Figueroa Sobrero, Avenida General Paz, 7471. Abrimos este segundo bloque del programa con un pequeño informe, muy pequeño, diciendo lo que venimos repitiendo ya hace un par de programas. No nos preguntamos cosas que son fundamentales para nuestra vida. No nos preguntamos quién hace la ropa, de dónde viene, quién la hizo, por qué es tan barata o por qué es tan cara. Y tampoco nos preguntamos qué comemos, qué llega a nuestra mesa, cuán contaminado puede estar un producto, desde dónde viene, cuánto se ha trasladado, su transitabilidad, cuánto ha contaminado el ambiente en su trayecto y demás. ¿Sabemos realmente qué tiene un tomate, qué tiene una zanahoria, qué tiene una banana cuando la comemos? En realidad no sabemos. Hoy vamos a hablar con un entrevistado sobre este tema porque nos comieron la cabeza. Somos muy cuidadosos de saber qué nafta le vamos a poner al auto para cuidar el organismo del vehículo, pero no somos tanto para cuidar nuestro propio organismo o el organismo de nuestras infancias, de nuestros hijos. Miren, un trabajo realizado por 2 organizaciones, Naturaleza de Derechos y la Fundación Cauce, fue organizado entre el año 2020 y el 2022, informa que más de 80 agrotóxicos se encontraron en los alimentos que se venden en los mercados, en las fruterías, en las verdulerías o en los supermercados de nuestro país. El trabajo se llama El Plato Fumigado y dio resultados muy contundentes. Se analizaron exactamente 54 alimentos y se encontraron en esos 54 alimentos más de 6.200 agrotóxicos. ¿Se entiende lo que digo? Más de 6.200 químicos en tan solo 54 alimentos. Y de esos 6.200 químicos que se encontraron, la mitad de ellos, más de 3.000, eran componentes químicos que en otras partes del mundo están absolutamente prohibidos porque generan problemas en la salud. Vamos a ver algunos datos. Por ejemplo, ¿no? Una banana, esto que uno va a comprar inocentemente al mercado, puede llegar a tener 30 químicos, 30 agrotóxicos en su interior y que nos hacen muy, pero muy mal. Si voy a un limón puede llegar a tener 24 agrotóxicos. Esta bandeja que trajimos hoy tiene acá alrededor de entre 300 y 400 químicos, de los cuales la mitad nos pueden traer cáncer o algunos problemas hormonales y demás. Para seguir, una papa. Esta papa puede tener 12 agroquímicos en su interior. Un tomate, mire qué chiquito el tamaño, puede tener 29 agroquímicos en su interior. Si hago una ensalada de tomate y zanahoria, acá tengo 14. Así que 24 más 14 tengo 38 agroquímicos en la ensalada que voy a comer esta noche al mediodía. Y podría seguir, por ejemplo, con la selga 10 agroquímicos, el ajo 7, la ananá 22, la manzana 31. Una locura. ¿Qué hacemos frente a esto? Bueno, hay que proponer nuevas formas de producción y nuevas formas de consumo y políticas públicas. De eso vamos a hablar con nuestro entrevistado, que ya te lo presenta Paula Roth. Es médico especialista en medicina integral, dirige el Instituto de Salud Socioambiental, docente universitario en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario y en la Universidad del Chaco Austral. Integra la Red de Salud y Ambiente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y es miembro de la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza de América Latina. Hoy, en Onda Verde, nos ayuda a pensar Damián Berseniassi.
como lo hacemos habitualmente, nuestra locutora Paula Roth nos presenta a nuestro entrevistado de hoy, después del informe que hacíamos. Enorme orgullo y enorme alegría, porque además de ser un tipo que uno respeta intelectual mucho, lo quiere. Es un tipo muy querible, así que para nosotros es un enorme placer que del otro lado esté Damián, el doctor, el médico, Damián Berseniasi. Damián, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola Ricardo, muy buenas noches, gracias por la invitación al programa. Todavía no puedo ir presencial, pero ya dentro de poquito voy a estar. Seguramente vas a estar acá y vamos a hablar de algo que presentaron en el Consejo Municipal de Rosario, pero que es contagiable para cualquier consejo deliberante, no solo de la provincia, sino del país. Pero empecemos por el principio. Nosotros recién hacíamos un informe, usábamos los datos de los amigos del plato fumigado, donde nos contaban qué es lo que aparece cuando uno va inocentemente a la verdulería del barrio, saca una mandarina, saca una lechuga y dice, listo, qué sano que estoy comiendo, y no sabe lo que hay adentro. No nos preguntamos qué pilcha nos ponemos, no nos preguntamos qué comemos, qué le damos a nuestros hijos y a nuestras hijas en la mesa. ¿Qué pasó? ¿Nos comieron la cabeza que no nos hacemos estas preguntas tan lógicas y tan básicas? Bueno, en realidad lo que pasó, Ricardo, ya hace muchos años, es que se trabajó muy fuertemente desde las industrias químicas, en primer lugar, esto hay que decirlo, pero después las industrias autodenominadas alimenticias, para transformar el acto de alimentarnos y de alimentar a quienes amamos, que es un acto de amor que además construye y reproduce pautas culturales y ordena sociedades, en un acto mecánico que debe ser automatizado, y entonces perdimos la idea de que el alimento es un ordenador de nuestras vidas, es clave para nuestras vidas, y lo transformamos en un recurso más o en un insumo más para poder hacer las actividades que tenemos que hacer para poder vivir. Esto fue un trabajo muy bien planificado que hizo que hoy por hoy nosotros, lejos de alimentarnos, lo que hacemos es ingerir comida o sustancias o productos comestibles que están a nuestro alcance. En realidad me corrijo, en estos tiempos sobre todo al alcance de quien pueda pagarlos, claro, porque ya ni siquiera los objetos comestibles están al alcance de las personas, y que en realidad, como bien decías vos, no nos permiten preguntarnos de qué se trata esto que estoy metiendo en mi cuerpo y en el cuerpo de quienes amo, ¿no? Cuando preparo una comida durante cada una de las jornadas de nuestras vidas. Entonces, acá es donde está la discusión que nosotros queremos dar. Digo nosotros, digo el espacio al que yo pertenezco, que es de salud socioambiental, más las cooperativas alimentarias como la cooperativa Germinar, como la Asociación Argentina de Cooperativas Alimentarias de Alimentos, digo que estamos junto con muchas otras organizaciones impulsando una idea, una especie de movimiento que hemos denominado alimentar las ciudades para constituir sociedades saludables, y que tienen como objetivo poner en discusión qué es lo que estamos haciendo como sociedad para poder garantizarnos el derecho al alimento, es decir, a esa sustancia que incorporada en nuestro organismo garantiza que nuestras funciones vitales puedan desarrollarse saludablemente y no nos dañe, no nos enferme, no nos genere problemas de salud. Ahora, para llegar a esto, para llegar a presentar algo en el Consejo, ya vamos a hablar de ello, antes hubo un montón de encuentros, de charlas. Yo tuve la enorme fortuna de participar de algunas de las que organiza el Instituto de Salud Socioambiental. ¿Cuáles fueron en todas esas, no digo todas, pero algunas, lo que el tiempo televisivo nos permita, algunas de las conclusiones que sacaron de esas paneles, charlas o encuentros? Bueno, nosotros venimos trabajando el tema del derecho al alimento de verdad, ¿no? Sano, seguro, soberano, desde hace más de 20 años. Ricardo, con vos hemos coincidido muchas veces en nuestro trabajo territorial para poder plantear que nosotros necesitamos sociedades sanas para poder tener sociedades libres y soberanas, pero para tener sociedades sanas necesitamos alimentos sanos, y para tener alimentos sanos necesitamos territorios sanos, y para tener territorios sanos necesitamos modos de producción saludables, y no hay posibilidad de modos de producción saludable si no tenemos política pública que estimule
esos modos de producción saludable. Y lo que hicimos en los últimos años, y concretamente el año pasado, fue estimular una serie de encuentros que se llamaron Renaturalizar las ciudades, porque hoy más del 90%, 96% de quienes vivimos en Argentina vivimos en ciudades. Entonces nos planteamos, bueno, si queremos pensar la salud de quienes vivimos acá, tenemos que pensar la salud en las ciudades, y si queremos pensar salud, primero tenemos que pensar en el alimento. Entonces los encuentros fueron sobre cómo alimentamos a las ciudades, cómo pensamos las ciudades, cómo hacer economías solidarias en las ciudades. Y la principal conclusión fue que nosotros necesitamos garantizar que el alimento de verdad, sin agrotóxicos, sin transgénicos, sin químicos que ponen en riesgo nuestra salud, sea un derecho y no un privilegio del que puede pagar más caro un producto orgánico o agroecológico. Y eso solo es posible, Ricardo, si nosotros tenemos política pública que estimula la producción agroecológica. ¿Y por qué digo agroecología? Porque no es lo mismo una, por ejemplo, espinaca producida agroecológicamente que una espinaca producida convencionalmente con químicos. ¿Por qué? Estudios que se hicieron, nosotros ahora estamos haciendo nuevos estudios para poder ratificar o rectificar esta información que te voy a dar, han demostrado que una espinaca que es producida agroecológicamente tiene hasta 1000 veces más de 1000 equivalentes de hierro por gramo que una espinaca producida convencionalmente. Es decir, los químicos que se le echan a las frutas y a las verduras, además de contaminarlos, en algunos casos hasta les quitan nutrientes, minerales, vitaminas, que son las que nosotros creemos que estamos comiendo cuando comemos eso. Y entonces necesitamos la agroecología para que nuestras frutas y verduras, nuestras carnes, recuperen la calidad que tenían cuando nosotros aprendíamos que si querías tener fuerza como Popeye el marino, ibas a comer espinaca porque tenía hierro. Claro. Y hoy comes espinaca y no tenés la fuerza de Popeye porque el hierro no está más en la espinaca. O porque, por ejemplo, el maíz, que también tenía calcio, ya no tiene calcio por los procesos químicos que se le ponen, pero sí tiene formaldehído, que es una sustancia química dañina, cancerígena, que se construye y se va generando en los maíces, se ha encontrado en los maíces transgénicos que hoy invaden nuestros territorios. Pero además, eso generó una contaminación del territorio, contaminación de la tierra, contaminación del aire, daño en la salud del productor. Hace no mucho tiempo, te recordarás vos, una persona entró en Coronda, ¿te acuerdas? Sí, con una intoxicación por haber estado manipulando un veneno que le costó su vida e hizo evacuar a toda el área de guardia del hospital de Coronda. Y esos venenos, que ahí nos enteramos se estaban usando porque pasó esta tragedia, pero si no, no nos enteramos y se usan cotidianamente, después terminan en nuestros platos y por consiguiente en nuestros cuerpos. Entonces nuestros cuerpos se enferman. Nuestros cuerpos expresan disrupciones endocrinas, hipotiroidismos, diabetes. Nuestros cuerpos expresan cánceres, expresan inflamaciones intestinales. Y claro, el que tiene la posibilidad de pagar un tratamiento o de tener una buena obra social que le pague un tratamiento, puede decir, bueno, yo lo trato, lo cual no está bueno tampoco, porque lo mejor siempre es no enfermar. Pero la gran mayoría estamos quedando fuera de esos sistemas. Entonces, necesitamos política pública, Ricardo, que estimule a que el productor quiera producir sin venenos y sepa que puede producir sin venenos y no perder la posibilidad de alimentar a su familia con su producción por eso, que los consumidores sepamos a dónde tenemos que ir para poder acceder al alimento de verdad, sano, seguro, sin venenos ni químicos, ni transgénicos, y que no sea una odisea llegar hasta las periferias para poder comprar algo sano, sino que lo podamos encontrar en la verdulería de la esquina, porque nosotros queremos que sigan estando el verdulero de la esquina, que además le genera una vida diferente al barrio, pero que ese verdulero no compre la comida contaminada, sino que compre alimento de verdad a un productor a un precio justo, con quizás menos intermediarios, que son los que en general se quedan con la mayor parte de la torta, ¿no? Por algo que hemos hablado en más de una oportunidad y que vos lo venís planteando siempre casi como una bandera, que es que el hecho de comer, además de ser un hecho gratificante, un hecho de encuentro, un hecho gustoso, nos gusta comer, además debe hacernos bien. No solo saciar el hambre, sino que además de saciar el hambre, tiene que hacernos bien, porque comida es una cosa y alimento es otra, ¿no?
Claro, porque en realidad los seres humanos, los seres vivos, no comemos para saciar el hambre, comemos para poder vivir, para poder vivir saludablemente. Sin embargo, cuán enferma está nuestra sociedad que ha transformado el hecho de comer en prácticamente un proceso de suicidio en cuotas, ¿no? Bueno, eso tiene que cambiar, Ricardo. Necesitamos política pública que cambie eso. Seguro. Por eso el proyecto de ordenanza que presentamos junto a muchas organizaciones en Rosario, para que Rosario estimule no solo la producción agroecológica en los urbanos y periurbanos, sino también los procesos de distribución, de comercialización y de consumo de comida, de alimentos de verdad agroecológico en las ciudades, que además generan más trabajo, no dañan, no contaminan, garantizan recuperación de territorios, recuperación de fauna, recuperación de biodiversidad en los cordones de las ciudades y, por sobre todas las cosas, nos permitiría recuperar la posibilidad de que la mesa vuelva a ser un sistema ordenador de nuestras sociedades. Pues en eso estamos. No, dale, y por eso el proyecto, ¿no? No, en eso estamos, y por eso el proyecto que se presentó, como bien dijiste vos, ojalá sea replicable en todos los consejos deliberantes. Imagínate, Ricardo, imagínese la audiencia también, ¿no? ¿Qué sería si la provincia de Santa Fe tuviese una ley que obligase a los gobiernos, independientemente del partido que sean, o si estuviese incorporado en la Constitución provincial, que todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe tenemos derecho a acceder a un alimento sano, seguro, sin químicos, sin agrotóxicos, sin transgénicos, y es responsabilidad del Estado garantizarlo? Y entonces, por ejemplo, no podría haber en ninguna escuela de la provincia de Santa Fe, que hoy garantiza en muchos casos el único plato de comida al que acceden muchos de nuestros niños y niñas, no podría haber elementos que no sean sanos, seguros, soberanos y producidos localmente. Si en cada pueblo de nuestra provincia hubiese procesos o espacios productivos de alimentos para proveer de alimentos a las escuelas, y mejor aún, para proveer de alimentos a las familias para que puedan volver a cocinar en sus casas. Qué lindo sería, ¿no? La semana pasada, en este mismo hora y en este mismo espacio, hablábamos con Maristela Esbampa, y ella nos hablaba sobre el informe presentado hace un tiempo sobre el primer año del gobierno nacional y la regresión ambiental que hemos tenido. Yo terminaba esa entrevista diciéndole que no podía cerrar la entrevista sin preguntarle por su último libro, por Policrisis, y que nos hable un poco de ello. La entrevista de hoy tampoco puedo cerrarla, Damián, sin preguntarte si todo esto que estamos hablando y mucho más lo vas a presentar si sos diputado nacional, porque de hecho te estás candidateando en el segundo lugar, creo, como diputado nacional por Santa Fe para las próximas elecciones, ¿no? Así es, Ricardo. Hoy he aceptado la invitación que nuevamente me ha hecho con mucha generosidad el Partido de Igualdad, la militancia del Partido de Igualdad y Participación, cuyo máximo referente es Rubén Giustiniani, para acompañar a una gran compañera, una gran militante como Agustina Donet, que fue la diputada provincial más joven de Santa Fe y que encabeza una lista de candidatas y candidatos a diputados nacionales, que tenemos este objetivo, como bien decías vos, Ricardo, ¿no? Llevar a la Cámara de Diputados de la Nación, al Congreso Nacional, estos debates tan necesarios, porque uno ve hoy por televisión que hay diputadas que se pelean en la Cámara con los teléfonos en las manos para poder sumar seguidores en las redes, y uno dice, pero ¿qué hemos hecho? Claro. Uno ve que todos los miércoles sesiona la Cámara de Diputados en simultáneo con la sesión de la Cámara de Diputados, en la puerta del Congreso, a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a nosotros dentro de algunos años, las fuerzas represivas les avanzan, les golpean, les reprimen y no pasa nada. Y los diputados sesionan naturalizando esas cosas. Hoy vemos que en la Cámara de Diputados todavía no se ha logrado tratar el proceso de veto para el DNU 7023, ¿te acuerdas? Ese DNU que, por ejemplo, posibilitó que se empiecen a destruir todos los procesos de construcción de soberanía alimentaria en nuestro país. No se ha podido tratar porque los diputados y diputadas están en otra cosa. Hay diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe, graduados de la universidad pública, que votaron en contra del proyecto de presupuesto para las universidades públicas. Hay diputados de la provincia de Santa Fe que presentaron un proyecto para eliminar la ley de alimentación saludable, que es la que ordena poner los sellos
que hoy tienen las comidas ultraprocesadas para que sepamos qué tienen y entonces tengamos libertad de elegir. Muy curioso, en nombre de la libertad nos cercenan la libertad de poder saber qué es lo que tiene lo que terminamos poniendo en nuestros cuerpos. Bueno, creemos con Agustina Donet, con las compañeras y compañeros del Partido de Igualdad, que es necesario que eso se termine. Es necesario que tengamos diputadas y diputados no que representen a otros, sino que seamos nosotros en esos lugares. Tenemos la posibilidad, santafesinas y santafesinos, de dejar de votar en la próxima elección por terceros, por otros que vayan a hablar, y votar por nosotros mismos, votar en defensa propia, votar por nuestros derechos, votar porque la Cámara de Diputados de la provincia, de la Nación, sea realmente un lugar donde nuestras voces se escuchen con fuerza y donde se respeten y garanticen nuestros derechos a un alimento sano, nuestros derechos a un ambiente sano, a que respirar no sea un suicidio por la mala calidad del aire y por los incendios en los humedales que pierden diversidad, pero además nos dañan, a que podamos tener un sistema de producción a nivel nacional que garantice a aquel que quiere producir sin contaminar, sin dañar y además sin dañar la salud de sus propios trabajadores, que le garantice condiciones para poder hacerlo. Si le pudimos garantizar a las megacorporaciones condiciones de estabilidad financiera por 30 años para que destruyan nuestros territorios, ¿cómo no podemos hacer una ley para garantizarle condiciones de estabilidad financiera al pequeño y mediano productor para que haga una transición hacia la agroecología en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires? Bueno, estamos hoy con mucho entusiasmo encarando este proceso, Ricardo, y te agradezco también la posibilidad de comentarlo aquí en tu programa, para que las santafesinas y los santafesinos este 26 de octubre no tengamos que ir con la nariz tapada a hacer un tatetí o decidamos quedarnos en casa porque antes de ir a sentir esos olores feos en el cuarto oscuro prefiero quedarme en casa, sino que tengamos en cuenta que si no vamos nosotros al cuarto oscuro, los que van siguen poniendo a los mismos de siempre en la Cámara de Diputados. Los que hoy son diputados, concejales, senadores, que vienen trabajando. ¿De qué trabajaba vos? No, yo trabajo de diputado hace 16 años, yo trabajo de concejal hace 20 años, yo trabajo de funcionario que voy saltando de un cargo. Bueno, hay que terminar con eso. Tenemos la posibilidad de que gente diferente, gente como nosotros, esté sentado en esos lugares para que nosotros tengamos la posibilidad de tener en las cámaras las voces que nos representan y que nos identifican permanentemente. Así que bueno, en eso estamos. Ojalá contemos con el apoyo de las y los santafesinos que estamos indignados con lo que está ocurriendo, que no aceptamos que la crueldad sí tenga que ser parte de nuestras vidas y que mucho menos aceptamos que nos puedan correr con que no hay plata para los discapacitados, para los jubilados, para las universidades, para los comedores, mientras algunos se guardan mucho más que el 3% en los bolsillos de la plata que debería estar en las atenciones de los discapacitados, en las jubilaciones de nuestros viejos y en los sistemas educativos para fortalecer la universidad pública. Bueno, en tu llamado se te ve, como siempre, pero en tu llamado se te ve. Y como yo no creo en el periodismo objetivo y demás, digo, che, vótenlo a este tipo que lo conocemos hace un montón de tiempo, que ha pisado el barro, que ha pisado las calles de tierra, que sabe de lo que habla. Así que bueno, voten a Damián, que la verdad sería un gran representante de los santafesinos. Hermano, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo para vos. Damián Berceniasi, lo decíamos, además de ser un tipo que admiramos mucho por su trayectoria, por su laburo. Además es una gran persona. Hablándonos de un tema fundamental hoy, este tema de la comida, que lo hicimos en un bloque largo con el informe y demás, pero que nos parecía necesario. Nos vamos rápido a la luz amarilla porque allí Gaby nos va a contar un proyecto muy piola que se está llevando a cabo en Dinamarca. Así es, allí en el país del hemisferio norte, uno de los que están más al norte del hemisferio norte, en Dinamarca, se está construyendo la primera isla energética del mundo. Es una plataforma artificial rodeada, que está ubicada, por supuesto, en el Mar del Norte y rodeada por decenas de miles de turbinas eólicas de última generación. Este proyecto ambicioso tiene el objetivo de generar energía limpia
para millones de hogares daneses y al mismo tiempo tener la posibilidad de exportar electricidad a otros países europeos. Además de resultar en un ahorro económico importante, se trata de un paso histórico en la lucha contra el cambio climático, ya que se calcula que cuando entre en funcionamiento esta isla, reducirá la emisión de más de 3 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono por año, como un número re difícil de dimensionar, pero para que podamos hacernos una imagen, la dimensión de este ahorro en esta emisión de dióxido de carbono es como si 1,5 millones de autos dejaran de circular de un día para el otro. El hecho puede ser imitado por otros países que podrían crear islas como estas en otros mares, por lo cual hay grandes posibilidades de que esta luz amarilla de hoy llegue a ser una luz verde y eso esperamos. Ahora nos vamos a la pausa, nos queda un bloque más para compartir con ustedes, quédense con nosotros, ya venimos. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. APUL, el gremio del personal no docente de la Universidad Nacional del Litoral, trabaja por una educación pública y gratuita, construyendo la Universidad Popular. APUL, 1 de mayo, 3164. Fernando Ruiz Díaz, 3 de octubre en Hub. Vuelve a Santa Fe con su gira Continuará y un viaje por todos los hits de su carrera. Fernando Ruiz Díaz en Hub. Anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. El alumbrado público era un problema histórico para los barrios santafesinos. Este año decidimos cambiar el modo de hacer las cosas y en 6 meses ya vemos los resultados. Intervinimos el 100% de los barrios. Encendimos más de 13.000 luminarias. Del oeste al este, Blas Parera, Peñalosa, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, General Paz y Costanera. Y del norte al sur, Gorriti, Avenida Galicia, Salvador del Carril, Boulevard. También el distrito La Costa y los grandes parques, Garay del Sur y Federal. La ciudad se enciende, estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Estudio Jurídico Cossetini y Asociadas. Nos avalan 24 años de experiencia y excelencia. Accidentes de tránsito y laborales. Consulte su problema. Cossetini y Asociadas. Urquiza 2000. Teléfono 3424 295995. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Muy bien, abrimos la puerta de nuestro tercer y último bloque de esta edición de Onda Verde para contarte justamente cuál es la luz verde del semáforo de esta semana. Tendría que hablar con tonalidad cordobesa porque en realidad la provincia de Córdoba es protagonista de esta luz verde, más puntualmente la localidad de Tránsito, porque se ha convertido en, si no la única, una de las muy pocas ciudades del país que no tiene más basura en su jurisdicción. Esto se logró gracias a un modelo de gestión que recicla el 80% de los residuos, mientras que el 20% restante es entregado a una empresa que lo utiliza para la fabricación de combustible alternativo en la producción de cemento. De esta manera, entonces, la localidad de Tránsito de la provincia de Córdoba ya no tiene basureros a cielo abierto. Y con la venta de estos materiales reciclados, el pueblo no solamente genera ingresos, sino que además reduce al mínimo el impacto ambiental. El proyecto comenzó hace 10 años, no fue de la noche a la mañana, y claramente pudo concretarse no solo por una clara voluntad política, sino también por el compromiso que asumió la misma comunidad. De hecho, los niños en las escuelas de la localidad de Tránsito dieron el primer paso, aprendiendo a separar y transformándose ellos en los inspectores de los adultos de la comunidad. Así que celebramos esta
luz verde y ojalá más de una localidad, ¿por qué no todo el país?, le copie. Estas cosas buenas deberían copiarse y reproducirse a la gestión que desarrolló la localidad de Tránsito en la provincia de Córdoba para liberarnos todos de una vez de los basurales a cielo abierto. Y está re bueno eso, ¿eh? La verdad que sí. Está re bueno. Hay que copiarlo. Traje en la biblioteca, Me que encantó. tenemos acá en Onda Verde. Porque es ver. el momento de presentar los recomendados culturales. Nos queda muy poquito tiempo, pero hoy estuvimos hablando del problema de la alimentación, de lo que genera la alimentación sin políticas públicas, la alimentación que no es sana, y algunos libros que nos parecen importantes. Este es de Patricia Agosto y Mariel Paulón, que habla sobre la construcción de la soberanía alimentaria. A esta voy, perdón. Es un libro muy ágil, muy fácil de leer y muy interesante. Bueno, La Patria Sojero, que si bien lo coordina Dayana Melón, lo escriben diferentes autores. Uno de ellos es nuestro entrevistado de hoy, Damián Berseñasi. También es un libro para tener en cuenta y de muy fácil lectura. Si queremos profundizar algunas cosas, Transgénicos, de Pablo Ariel Pellegrini, creo que ya alguna vez lo recomendamos acá, un estudio sobre qué son los transgénicos, está muy piola, lo mismo que el de Patricia Aguirre, Devorando el Planeta, que tiene que ver con el consumo y el alimento. No podemos dejar de recomendar Mal Comidos, ¿no? Ella es casi una biblia en lo que tiene que ver con los libros sobre alimentación, de Soledad Barruti, Mal Comidos, es un gran libro también para leer. Hay montones más, pero nos quedamos con estos y además de leer podemos también ver algo, ¿no? Exactamente, porque el documental que hoy te vamos a recomendar, yo soy más del mundo audiovisual, es el titulado El Camino de la Agroecología. Está dirigido por Elías Sáenz, que ella ha dirigido algo que también supimos recomendar en la serie Autosustentables. Bueno, El Camino de la Agroecología justamente es un documental estéticamente súper bello y conceptualmente muy claro que tenés que ver. Se pregunta algunas cosas. Se pregunta como, por ejemplo, ¿hacemos agricultura para producir alimentos o dinero? ¿Es rentable producir sin venenos? ¿Podemos imaginarnos una agricultura biodiversa centrada en la salud de los territorios y de las personas? ¿Es la agroecología una solución a la policrisis global? Bueno, este es el trabajo cinematográfico que te presentamos y te recomendamos, que une producción, alimentación y ambiente. Sáenz propone hacer las cosas de otra forma, transformar lo que enferma en acciones sanas. Bueno, súper interesante. Resulta en una parte del documental que se imagina que el presupuesto de un gobierno le dedica el 50% al apoyo y al fomento de la producción agroecológica. ¿Y qué resultaría de eso? Te invitamos a ver ahora el tráiler de este documental que te recomendamos. Luz, semilla de paz. Esa es mi siembra. Agua y sol no más para esta tierra. Semilla de paz, esa es mi siembra. Agua y sol no más para esta tierra. Luz, semilla de paz. Muy bien, coherente con lo que muestra la productora y el director. Anuncian que este documental está disponible para ser proyectado de manera libre y gratuita para quien así lo desee. Lo podés encontrar en YouTube, podés verlo vos solo o organizar también una proyección grupal a través de la plataforma. Muy buen documental, muy buen documental, 1h10 creo que dura, 1h15, pero es muy interesante verlo, tan interesante como que tenemos que ir. Así es, pero no sin
antes invitarlos a que la próxima semana nos volvamos a encontrar aquí en el canal. Y si no, mientras tanto, si nos extrañan entre semanas, tenemos nuestro canal de YouTube, Onda Verde Programa de TV, para que veas no solo este programa una vez que esté subido, sino todos los que hemos venido haciendo desde hace 11 años atrás. Sí. Estamos en la edición número 12, en el ciclo número 12. Durante el programa salió inclusive un QR que si vos acercás el celular podés verlo. Y como siempre en nuestras redes sociales, si no tenemos más tiempo, gracias por todo. Hasta la semana que viene. Chao.